no os conforméis a este mundo, sino transformaos mediante la renovación de vuestro entendimiento, para que podáis comprobar cuál es la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. Cuando era niño, fui influido por muchas cosas. Creo que todos somos influidos por muchas cosas cuando somos niños, ¿verdad? Es cuando empieza nuestra vida. Tanto lo que comemos, como lo que tocamos, como lo que vemos también. Todas esas cosas influyen en nuestras vidas y van formando nuestros caracteres, van moldeándonos. En mi niñez tuve mucho contacto con las cosas que veía. Nuestra parte sensorial está muy, ¿cómo se podría decir? En juego en esta parte del cristianismo, en esta parte de llegar a tener la vida eterna o no, en esta parte de servir al Señor o no servirlo. Los sentidos están totalmente involucrados en nuestras vidas, totalmente. Y en este sentido en especial, el de la vista, el de ver las cosas, en mi vida tuvo algo muy importante, muy significativo. Yo comencé desde niño viendo cosas, estamos hablando del monitor, ¿verdad? De la televisión. Viendo cosas que fueron moldeándome como niño, quizás ustedes no, pero por ejemplo si veía alguna cosa que me agradaba en aquel entonces, no entendía, no comprendía lo que era, pero eso se iba grabando en mi mente, se iba quedando allí. Sabemos que todo lo que vemos, y más si hablamos del televisor, pasa directamente por nuestro lóbulo frontal y se queda ahí atrás, en nuestro subconsciente. Eso no se borra nunca más. Es igual que la música. Entonces fui influido por muchas de esas cosas y llegué incluso a participar de cosas satánicas, por decirle de alguna manera y llamarlo directamente como son, participando de ciertas fiestas que no debemos participar, como el Halloween y otras más que son mundialmente conocidas, todo influenciado por lo que veía, todo influenciado por lo que estaba entrando en mi mente o en mi lóbulo frontal. El tiempo fue pasando, fui creciendo, fui tomando un poquito más de conocimiento de las cosas, pero todavía seguía influido. ¿Por qué? Porque quizás ya no miraba los cartoons o dibujos animados, como le decimos en mi país, pero sí miraba otras cosas, otro tipo de programas, otra cosa que influía en mi manera hasta de vestir y hasta de comer, porque la pantalla dicta lo que debemos comer, dicta lo que debemos tomar, lo que debemos vestir, ¿sí o no? Sí, ¿verdad? ¿Verdad que nos dice todo eso? Entonces, fui tomando ese, digamos que, por decirlo de alguna forma, esa forma que me estaba moldeando mediante el televisor, ¿verdad? Y hasta llegué a participar de cosas, como ya dije antes, no muy buenas, participar de ciertos movimientos, como ser de los gnósticos. Muchos de ustedes sabrán lo que son los gnósticos. Tienen ciertas creencias, es otro tipo de religión, pero no tiene nada que ver con Jesús, ¿verdad? Para que tengan un datito nada más, todo lo que tiene que ver con los ovnis, los extraterrestres y todas esas cosas están todo ligado con los gnósticos. Entonces, ¿qué pasa? En aquel entonces hasta me vi involucrado en ese tipo de doctrina por lo que yo estaba consumiendo, porque estaba entrando en mi mente y yo en realidad no sabía por qué, porque claro, no tenía dominio sobre mí mismo, ¿verdad? Lo que yo pensaba estaba dictado por algo que yo veía antes y que ya venía completamente digerido y como dije antes, entraba por aquí y se guardaba aquí y eso me dictaba lo que yo tenía que hacer. El enemigo usa esa arma muy frecuentemente, demasiado la usa. Hoy día la está usando como nunca, porque sabemos que estamos en el tiempo del fin y sabemos que todo lo que él pueda agarrar para valerse, para llevarnos junto a él, lo va a hacer, no lo tengan duda ninguna. Entonces, me fue moldeando por marcas, por modas, por comidas, por lo que fuera. En aquel entonces, lamentablemente en mi casa, había poco conocimiento de las cosas de Dios, pero fui creciendo hasta que fui a conocer, la palabra del Señor y fui a conocer a Jesús. Entonces, los invito, por favor, a ir a otro versículo allí en la Biblia.
en Mateo 6:22. Mateo 6:22. Especialmente los jóvenes me gustaría que buscaran en sus Biblias, por favor, porque esto está muy apegado con los jóvenes. Hoy sé que tenemos celulares en nuestras manos que podemos usarlo en este momento para buscar nuestras Biblias ahí. Sabemos que podemos tener Biblias también en esos aparatos, aunque ya se ha pedido que de repente que lo apaguemos. Está perfecto, pero si lo pueden usar de repente para tener una Biblia en este momento sagrado, mejor, les agradecemos. Entonces quisiera que me acompañen, por favor, especialmente los jóvenes, a leer este versículo bíblico. Mateo 6:22. Y dice así: la lámpara del cuerpo es el ojo. Tu ojo está sano. Si tu ojo está sano, todo tu cuerpo será luminoso. Pero si tu ojo es malo, todo tu cuerpo será tenebroso. Así, si la luz que hay en ti es oscura, ¿cuán grande será esa oscuridad? Como cristiano me di cuenta que todas las cosas, y especialmente las que están envueltas en los sentidos, tienen repercusiones eternas y están jugando un papel fundamental en mi salvación. Todo lo que yo hago tengo que tomar una decisión para hacerlo para el bien y para el mal. No hay un término medio. No hay una cosa que yo pueda decir, no voy a caminar aquí en el medio, entonces no me va a afectar lo malo. ¿Sí se entiende lo que quiero decir? Todo nos afecta. Todas las decisiones que tomamos son para bien y son para mal. Cuando el Señor me mostró este versículo y me dio a entender estas cosas, que yo viendo todas esas cosas que todavía seguía viendo, siendo cristiano, todavía seguía de repente deleitándome los fines de semana con películas, las últimas que salían en los videos, o me iba al cine, o lo traía al cine a mi casa, ¿verdad? Viendo esas películas cargadas de ciencia ficción, cargadas de efectos especiales, que fue lo que siempre más me gustó y siempre más me identifiqué. Y algunas que no están cargadas de esas cosas están cargadas de sentimientos. Hollywood hace mucho eso, el enemigo hace mucho eso, y Hollywood está casado con el enemigo, no hay otra palabra con cual describirlo, ¿verdad? Es ahí donde se expresan todas las manifestaciones de las emociones y los sentidos, es ahí donde el enemigo usa todas esas armas para llegar a nosotros. Entonces me di cuenta que como cristiano yo tenía que hacer decisiones en mi vida en las cuales pudiera ir dejando esas cosas. Cuando me di cuenta que eso me hacía mal, que esas cosas influían en mi vida, queriendo yo o no queriendo. Porque como dijimos antes, esas cosas entran directamente en mi mente, es como la música, una vez más lo repito. No es que yo lo esté mirando y diga, no, yo tengo totalmente controlado lo que estoy viendo y yo cuando quiero lo dejo. Sí, uno puede apagar el televisor, pero lo que entró ya entró y ya se quedó y no se va a salir de ahí, a menos que tengamos la ayuda divina del Espíritu Santo y el Señor nos puede ayudar. Aún así es durísimo, es muy duro, porque esas cosas quedan grabadas en nuestra mente. Hoy inclusive hasta tengo problemas, me cuesta más recordarme de un versículo bíblico que de un actor de cine que dejé de mirar televisión hace como 5 años atrás y todavía me acuerdo de los actores de televisión y de cine, todavía me acuerdo de los títulos de las películas que veía en la televisión o que veía en el cine y me cuesta mucho más, lucho en mi mente entre el título de la película y el sermón, y el versículo bíblico. Le he pedido al Señor muchas veces ya, y el Señor está obrando para ayudarme a suplir toda esa cosa que tengo aquí en mi mente, de lo que fui, de teleadicto, si se le puede decir de alguna manera, borrarla y poner versículos bíblicos, cantos que lo alaben, que yo pueda estar más unido con Él. Entonces, cuando me di cuenta que esas cosas, lo que vemos, tiene una particularidad en nosotros y que influye muchísimo, me di cuenta que había que dejar cosas. Entonces fue cuando empecé a decidir a estudiar la palabra más del Señor, a estudiar más la palabra del Señor y que Él me enseñara por qué camino tenía que ir. Si yo estaba quedando loco,
fanático o como queramos llamarle, o si en realidad, si eso me estaba estorbando, tenía que dejarlo de lado. Y así fue, y el Señor me mostró. Vamos ahora, por favor, a Mateo 5, versículo 27. Ya con el conocimiento del Señor en mi mente, ya convertido en cristiano, que todavía estaba haciendo alguna de esas cosas, pero estaba tratando de acercarme más a lo que me va a salvar que a lo que me va a hacer perder. Entonces, para eso tengo que conocer la palabra del Señor, que es la única arma que tenemos aquí, y la oración, para que podamos salvarnos, ¿verdad? Porque el Señor no va a hacer el trabajo que nosotros podamos hacer, eso que quede bien claro. Nosotros tomamos las decisiones, las cuales van a cambiar nuestro carácter. Y entonces el Señor nos puede dar el Espíritu Santo. Leamos entonces allí en Mateo 5, 27. Oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo os digo, el que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. ¿Qué pasó aquí? Aquí pasó algo sorprendente en mi vida. Cuando entendí esto, cuando entendí que no solo la parte física, sino la parte mental y la parte espiritual está incluido en esto también, en lo que vemos. Porque ¿qué pasa? Si yo miro una muchacha, X muchacha, o un muchacho mira a una muchacha y tiene, deseos, por decirlo de alguna manera, que no son buenos, está transgrediendo ¿el qué? La ley del Señor, ¿verdad? Sin hacer el hecho, sin físicamente manifestarlo, en lo más mínimo, solo en la mente. O sea que el Señor, ¿qué hizo aquí? Pasó del plano físico al plano mental y espiritual, ¿sí o no? ¿Es así como nos está demostrando la palabra del Señor? ¿Sí lo estamos comprobando en nuestras Biblias? ¿Sí? Estamos todos de acuerdo, ¿verdad? Aquí el Señor pasa del plano físico al plano espiritual y al plano mental. Entonces me vi en una situación en la cual yo estaba muy, muy comprometido. ¿Por qué? Porque ahora soy un cristiano. Ahora tengo que hacer la diferencia en el mundo. El Señor quiere que seamos un pueblo diferente, que yo sea parte de ese pueblo. Y para ser parte de ese pueblo tengo que ser diferente. Tengo que ser totalmente diferente a lo que está allá afuera. Y si eso implica dejar las cosas a las cuales yo gozaba cuando estaba en el mundo, hay que hacerlo. Hay que pedirle fuerza al Señor y hacerlo. Y eso va a mejorar mucho más nuestro entendimiento de las cosas de Dios y nuestra comunión con Dios. Entonces, cuando me vi en ese aprieto, digamos, en esa situación, el Señor me mostró un poquito más. Los invito a ir a ver, espera un momentito. Vamos a Éxodo, por favor. Vamos a escuchar esas páginas de la Biblia, cómo se dan vuelta. Éxodo 20. Y vamos a tomar desde el versículo 12. 20 del 12 al 17. Cuando el Señor me mostró que esto ya había cambiado, que ya era más pesado de lo que yo pensaba en cuanto a mi vida cristiana, empecé a escudriñar más en la palabra de Dios para comprobar eso, para ver si eso era realidad. Entonces me tuve que ir a la ley, porque si Jesús mostró que cuando lo hacemos en la mente ya es un pecado frente a Él, quizás nadie de mis hermanos sabe lo que yo hago, o mejor dicho, lo que pienso, pero Dios sí lo sabe, ¿verdad? ¿Verdad que sí? Él sí lo sabe. Entonces, nosotros vamos a ser juzgados por ellos, por Él. Entonces, mis hermanos, tenemos que estar limpios frente a Él. Ahí me fui a la ley. Entonces, cuando yo miraba esas cosas donde se mata, donde se roba, donde se codicia mujeres, donde casi todo, la gran mayoría de lo que muestra hoy la TV es sensualidad. Porque por ese lado se agarra más fácil a los jóvenes, más fácil. Porque estamos con las hormonas más en la época, ¿verdad?, de estar florecientes y todo lo demás.
Cuando yo estoy mirando y apreciando de esas cosas, estoy participando, y la Biblia lo dice también en uno de sus versículos, estoy participando de esos pecados que se están cometiendo ahí, digamos que en una quinta dimensión, que el Señor ya la trajo a nuestras vidas, haciéndonos y dándonos a conocer de que el pecado es condenado incluso en nuestra mente. Y yo me acuerdo de cuando miraba esas películas, de repente por no ponerlo tan grave, ¿no? Porque sí, miré de todo un poco, por ponerla, digamos, un poquito más suave, y miraba de repente películas de aquellas que corrían los carros y que un muchacho robaba el carro al otro y que al final ese muchacho salía victorioso en la película. Y yo con todas las ganas, qué bueno que hizo esto, qué bueno que se robó el carro. ¿Estoy verdaderamente con el Señor cuando hago esas cosas? Cuando en las películas la mayoría de las veces nos muestra que alguien mata por venganza, que alguien roba por venganza o por cualquier otro motivo y yo me quedo del lado de ese personaje, cuando ese personaje al final se convierte en el héroe. ¿Estoy participando de las cosas del Señor? Sí estoy, pero estoy participando de mi eternidad para perderme, no para salvarme, porque estoy metiendo esas cosas en mi mente. Estoy dejando que esas cosas entren en mi mente. Entonces, el Señor me mostró un poquito más. Vámonos a Romanos 2. Y vamos a leer un poquito aquí, pero me gustaría que lo sigan mucho con la vista, por favor, aunque no lo lean. Es muy importante, siempre digo lo mismo cuando tengo la oportunidad, es muy importante que tengamos contacto visual y que lo leamos también. Romanos 2, del 17 al 23, perdón. No, hasta el 24. Del 17 al 24. Y dice así: tú que te llamas judío, te apoyas en la ley y te glorías en Dios. Tú conoces su voluntad e instruido por la ley, apruebas lo mejor. Confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los que no saben, maestro de niños, que tienes en la ley la expresión del conocimiento y de la verdad. Tú, pues, que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? ¿Predicas que no se ha de hurtar y hurtas? Tú dices, no cometerás adulterio, y cometes adulterio, abominas a los ídolos y robas sus templos, te jactas de la ley y transgrediéndola deshonras a Dios, porque escrito está, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Y ahí el Señor me hizo ver un poquito más y dije yo, wow, ¿cuán diferente tengo que ser del resto del mundo? Tanto que el mundo tiene que verme y decir, y que sea una cosa inspiradora, que ese muchacho o esa muchacha no hace lo mismo que yo. ¿Por qué será? Que esas personas se sientan impulsadas a preguntar, ¿por qué no hago o por qué no hacía las mismas cosas que ellos? Si yo voy un fin de semana, de repente, como me pasaba mucho, me juntaba con mi familia o con amigos, nos juntábamos todos el fin de semana a ver películas, a comer pizza. Esa era una de las diversiones del fin de semana, cuando ya era cristiano. Y no mirábamos películas cristianas, digamos, la mayoría de las veces mirábamos películas normales. Si alguien que estuviera ahí de visita, que no fuera cristiano, yo le podía demostrar que mirando una película tal que estaba mirando, que me estaba mostrando todo lo que dijimos antes, robar, mentir, engañar, codiciar, matar, sabiendo yo lo que tenía en la Biblia, lo que me dice la palabra del Señor, ¿yo podría ser un testimonio para esa persona que visitaba mi casa? ¿Sí o no? ¿Podría yo hablarle de las cosas de Dios cuando acababa de juntarme con esa persona y mirar ese tipo de películas? ¿Podría yo hacerle ver a Cristo mediante esas películas? ¿Mediante lo que estaba viendo, ya sea en la televisión o en el video? ¿Sí o no? ¿Verdad que no? No puedo darle un testimonio a una persona cuando acabamos de ver una película donde se demuestran y se afloran todos los sentimientos y las pasiones bajas que tenemos. Porque en las películas se muestra mucho más que acciones simples. A veces no hay ni siquiera acción,
pero hay, como dijimos antes, mucha sensualidad y sexualidad. Tanto que uno puede codiciar lo que está ahí en la pantalla, sea mujer o sea hombre. ¿Se acuerdan de lo que pasó hace años atrás en aquella high school aquí en Estados Unidos, en la Columbine, en Columbine? Que entraron esos muchachos con armas y mataron a otros cuantos estudiantes ahí dentro, sin más ni más, sin pedirle permiso, sin hacer ninguna cosa. Fueron y mataron a gente. Y después de eso hubo una sucesión de eventos parecidos. Aquí inclusive en Salt Lake hubo uno, años después. ¿Sí se acuerdan, verdad? Saben, se hicieron varios estudios. Y uno de los estudios que se hizo con respecto a esos muchachos fue, que por cierto no fue muy conocido el estudio por lo que daba a la luz, fue de que esos muchachos miraban y jugaban muchas cosas de violencia. Miraban muchas, se encontró en sus casas, en sus cosas, mucha violencia, en material violento, como películas y videojuegos. No solo se estaba participando de los videojuegos de manera pasiva, de la televisión de manera pasiva, que es solo mirarlo y dejarla que entre en nuestra mente, ¿verdad? Y se deposite ahí donde va a estar para el resto de nuestra vida, sino que se participaba físicamente de lo que se estaba haciendo ahí. En los videojuegos, por ejemplo, cuando juego a matar. Volvemos a repetir lo mismo. El Señor nos puso aquí. Cómo eso pasa a ser determinante en nuestras vidas, lo que hacemos en nuestra mente. Y si Él me dice que solo con codiciar a una muchacha o a un muchacho ya estoy pecando y estoy transgrediendo su ley, entonces si estoy matando con un jueguito electrónico, ¿qué estoy haciendo? Estoy transgrediendo la ley del Señor. Estoy matando, si lo quieren decir de alguna manera, en quinta dimensión. Que quede bien entendido, estamos matando de igual manera. Ese pecado para el Señor es lo mismo. Para nosotros, para nuestros ojos, quizás no, pero para Él sí, lo acabamos de ver aquí en la Biblia. Queda en el mismo rango. Por más que digamos, no voy a matar a nadie, es algo que está ahí, es algo que no sale de la pantalla, pero lo que sucede aquí es lo que importa. Y volviendo a estos muchachos de Columbine, estos muchachos se le encontró mucho material violento y se llegó a la conclusión de que esos muchachos fueron no solo influidos en ese entonces por la droga que habían tomado y algunas otras cosas, sino que fue influido por todo un trabajo que venía haciendo ellos mismos, sin duda con participación y muy de cerca del enemigo, Satanás, el enemigo de las almas. Desde hace mucho tiempo atrás, esas cabezas venían armando todo eso en su cabeza. Se encontraron juegos de matar, muchas películas de violencia. Ellos participaban constantemente de esos juegos. Tanto que aprendieron a manejar armas. ¿Quién es la escuela hoy que nos enseña? Un niño de 5 años puede agarrar un arma y decirle a uno cómo cargarla y cómo empuñarla y cómo disparar. 5 años. ¿Quién es que le enseña? ¿Nosotros queremos enseñarle eso como padre? No, pero tenemos una niñera que le enseña eso y mucho más. Porque a veces usamos la pantalla como niñera. Como venimos cansados del trabajo o no tenemos tiempo de repente para estar con nuestros hijos, los ponemos frente a ¿qué? En Uruguay le decimos el chupete electrónico. En el caso de México sería el chupón, ¿verdad? Lo que el bebé, para que se quede quietito, ¿verdad? Sería el chupón electrónico. Ahí lo sentamos y ahí lo dejamos. ¿Y cómo queda el bebé? Hasta se babea, ¿verdad? Mirando ahí atentamente lo que se está presentando. Porque la televisión es así. Primero nos engancha con los colores. Después va con todo el resto que ya mencionamos. Sensualidad, todo lo que hay ahí. Entonces desde chiquitos comenzamos a hacer esas cosas. Y como dije antes, los ponemos en nuestras casas. Y eso, volviendo al tema de los muchachos, esos muchachos entonces solo concretaron lo que estaban llevando a cabo en sus vidas ya de entrenamiento años atrás. Concretaron todo aquello que veían.
Por supuesto, ayudados, como dije antes, con un poquito más de otras cosas, como fueron las drogas y todo lo demás, ¿verdad? Pero fueron a hacer lo que aprendieron. Fueron a concretar lo que aprendieron. Para ellos era fan, era algo bueno. ¿Cómo no? Si lo hacían ahí todos los días, enfrente a la pantalla. Influidos un poquito más por el enemigo, fueron y lo hicieron en vivo, a ver si era realmente más fan que solo verlo, ¿verdad? O jugarlo ahí en tercera persona. Lamentable, pero así sucedió. Esos muchachos fueron influidos mucho por esas cosas y sin duda que por el enemigo. Pero muchas veces nosotros, así al igual que esos muchachos, tenemos esas pantallas en nuestras casas. Y no solo las tenemos a veces en nuestros cuartos, en cada uno de nuestros cuartos, sino que también la tenemos en el centro de la casa, en el living principal. Ahí tenemos una pantalla grandota donde nos deleitamos y decimos que pasamos tiempo en familia. Nos sentamos todos ¿a qué? Si me hablan o algo, espérate, aquí viene la parte más interesante. No, y ve esto. Nos deleitamos con esas cosas que vemos y decimos que pasamos tiempo en familia cuando lo que hacemos es estar atónitos viendo lo que pasa en una pantalla, en algo que nos está dominando. Porque inclusive a veces la palabra del Señor nos podemos ir y decir, no, ya está la hora, me voy. Pero si hay una película de por medio, no, vamos a quedarnos hasta la 1 o las 2 de la mañana hasta que termine, porque el final va a ser wow. Pero de repente estudiando la palabra del Señor o aquí mismo a veces en la casa del Señor, porque a mí me pasaba, llegaba a las 12 y me quería ir y el sermón había empezado a 11:30. Media hora no me aguantaba aquí. Ni 45 minutos me aguantaba. Cuando llegaba la hora, me voy, ya son las 12. ¿Qué pasa cuando estamos viendo una cosa de esa? Son las 1 de la mañana, falta una hora de la película. No, aquí nos quedamos, estoy cabeceando, pero ahí me quedo hasta que se termine la película, ¿verdad? Aunque al otro día duerma hasta las 11 de la mañana. O aunque tenga que levantarme temprano, en el caso peor, para ir a trabajar y que me vaya todo desvelado y cansado. ¿Es así como el Señor nos quiere ver? ¿Es así el camino cristiano? De verdad que no, ¿verdad? Entonces me fui dando cuenta de todas esas cosas y fui pensando en todas esas cosas, como decía el versículo al principio, de cómo el Señor quiere que tengamos conocimiento en su palabra para que el enemigo no nos haga caer en todas esas cosas, en todos los sentidos que Él tiene preparado, millones de cosas para cada sentido, para atraparnos, para traernos más a Él y alejarnos del Señor. A veces no dejamos, la Biblia nos dice eso también, a veces no dejamos entrar de repente un ladrón a mi casa. Si toca un ladrón, ¿lo vamos a dejar entrar a nuestra casa? ¿Lo vamos a dejar que se siente en el living de la casa y vamos a mirarlo así y a prestarle atención a lo que dice? Si viene una muchacha sensual o un muchacho sensual que nos atrae, que lo podemos codiciar, ¿lo dejamos entrar a nuestra casa o respetamos a nuestros maridos o a nuestras esposas y le cerramos la puerta en la cara? ¿O lo sentamos en el living de nuestra casa? Y así podemos seguir nombrando todas esas cosas. Pero normalmente cuando se presenta a la pantalla estas cosas, cuando hay una mujer, como dije antes, o un hombre que es codiciable, o todas esas cosas, matar, mentir, engañar, ahí lo tenemos en el centro de nuestra casa, en el living, y le prestamos total atención. Y estamos tanto mi esposa o yo codiciando algunas de las cosas que hay ahí. ¿Está bien eso con respecto a la palabra del Señor? ¿Estoy siguiendo lo que dice aquí, lo que hemos visto hasta ahora? ¿Si hago esas cosas? ¿Sí o no? ¿Está bien? No escucho a nadie. Me gustaría escuchar una respuesta. ¿Está bien si yo no dejo entrar a los ladrones o a los violadores o a lo que sea, muchachas o muchachos sensuales, y sentarlos en mi casa? ¿Está bien eso? ¿Está bien si yo pongo en una pantalla, veo todo eso y lo codicio y hago la misma cosa? Por supuesto que no, ¿verdad? Muchas veces no dejamos entrar a la persona física, pero la dejamos entrar a través de el televisor, a través de la pantalla. Vamos por favor a 2 de Juan.
Segunda de Juan, bueno, tiene uno solo, ¿verdad? 1:9. Segunda de Juan 1:9. Vamos a leer lo que allí dice. Todo el que se aleja y no permanece en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. El que permanece en la doctrina de Cristo tiene al Padre y al Hijo. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa, ni le deis la bienvenida, porque el que le da la bienvenida participa de sus malas obras. ¿Está corroborando esto con lo que veníamos diciendo? ¿Está afirmando lo que venimos presentando? Sí, ¿verdad? ¿Sabes? Cuando el Señor me mostró todas estas cosas aquí en su palabra, porque yo quería saber, como todos nosotros queremos saber aquello lo cual nos acerca más al Señor, nos acerca más a nuestra salvación que al enemigo. Por eso somos cristianos, ¿sí o no? Por eso nos convertimos, por eso nos bautizamos, porque ahora seguimos a Cristo y queremos alejarnos de las cosas el cual el enemigo tiene por él. Muchas veces tuve que orar, muchas veces tuve que hacer ayuno, muchas veces tuve que dejar cosas, primero por amor al Señor, porque no lo quería lastimar más. Y después fui cosechando esos frutos, los cuales son del entendimiento de las cosas del Señor. Y cuanto más fui conociendo y acercándome a la palabra del Señor, más quiero ser como Él, porque para nada soy perfecto, soy totalmente pecador. Pero sabemos que cuanto más conocemos al Señor y queremos mantenernos de su lado y hacer las cosas que nos dice, nos estamos santificando en esta tierra, ¿verdad? Es la carrera de la santificación, como dice Pablo. Vamos por favor a Tercera de Juan. Uno, 11. Amado, no imites lo malo, sino lo bueno. El que hace el bien es de Dios. El que hace el mal no ha visto a Dios. Wow. Y eso me quedó también muy grabado. Tengo que dejar de hacer lo malo. Y si eso que está en la pantalla es malo, está mal. Y si está influyendo, como influye, digamos que no o digamos que sí, tengo que tomar una decisión. Si tengo que dejarlo, si me está estorbando mi vida cristiana, dejémoslo. Como todo lo que tenemos que dejar, si es algo que nos aparta del Señor. Vamos por favor ahora a Primera de Pedro 4. ¿Qué tengo que hacer entonces? No solo tengo que alejar esas cosas de mí, tengo que tomar esa decisión de dejar esas cosas porque no están bien. Primero porque lo he comprobado en su palabra, lo he visto en su palabra, me lo ha mostrado. Entonces, allí en 1 de Pedro 4, 1 y 2 dice: puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento, que quien padeció en la carne dejó el pecado. Yo pregunto, ¿Jesús fue igual que nosotros aquí en la tierra o no? ¿Sí o no? Sí, fue humano, ¿verdad? O sea que aquellos que dicen que Jesús hizo lo que hizo porque era divino, ¿está bien o está mal? Está mal. Jesús fue 100% humano y Él vino a demostrarnos que sí se podía. Porque si no, no tenía por qué venir a demostrarnos que Él, siendo humano, se podía vencer al pecado. Y Él lo venció. Y nosotros, como dice la palabra del Señor, tenemos que seguir su ejemplo.
Tenemos que ser santos, dice Pablo, como Él fue ¿qué? Santo, o sea que sí se puede. Y sigue diciendo el 2, para que el resto de su vida terrenal no viva según los malos deseos de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. ¿Es la voluntad de Dios que nosotros participemos de esas cosas ahí en la pantalla? ¿Deleitándonos con esas cosas malas? ¿Participando nosotros de los deseos de la codicia de la carne? Siendo que el Señor sabe y en su sabiduría nos dejó saber en su palabra para que nos alejemos de esas cosas, para que podamos santificarnos más y Él nos pueda purificar. Eso me di cuenta cuando el Señor me fue mostrando su palabra. Mis queridos hermanos, tengo la oportunidad ahora de estar trabajando con niños en una escuela de niños de 3 a 5 años que están antes de llegar al jardín, ¿verdad? El Señor me ha bendecido totalmente. Al principio hasta me hallaba extraño porque nunca había trabajado con niños, mucho menos enseñándoles. El Señor me mostró que el mundo está yendo para un lugar muy oscuro, demasiado, en un barranco que no se puede subir. ¿Saben? Tengo la oportunidad de ver a esos niños 5 días a la semana, de educarlos, de participar de la educación de ellos para este país. Y hemos manifestado en la última temporada especialmente. Esos niños tienen muchos problemas de atención. La mayoría de ellos, tengo 20. La mayoría de ellos tienen problemas de atención. La mayoría de ellos tiene problemas de discernimiento. Y un buen grupo de ellos, digamos que 1/3 de ellos, y eso pasa casi en general en todas las escuelas porque es un estudio que se hizo también a nivel nacional, tienen problemas de violencia y comportamiento. O sea que estamos hablando de casi la mitad de una clase con problemas de violencia y comportamiento. ¿No asocian con algo que ya pasó? Columbine. ¿Se acuerda lo que hablamos recién de esos muchachos? ¿Saben? Esos niños, algunos de esos niños van y golpean a otros solo porque es fan. Ellos no entienden con la edad que tienen lo que están viendo. No entienden lo que están haciendo. Ellos lo hacen simplemente porque creen que es divertido. Muchos de esos a veces no entienden lo que es ni siquiera la diversión. Lo hacen ¿por qué? Porque un niño copia por naturaleza las cosas. Por eso la Biblia ¿qué dice? Instruye al niño en su camino cuando pequeño, que cuando grande no se olvidará de él. El enemigo está trabajando con esa arma, está trabajando primero con nosotros, los padres, mantenernos ocupados todo el tiempo, que tengamos que pagar cosas. Asimismo, una televisión grandota de plasma de 50 pulgadas o lo que como quieran llamarle, la última tecnología. O un proyector quizás tenemos en yo, porque yo quería tener todas esas cosas. Gracias a Dios que no me dejó llegar a eso. Me avisó antes de estas cosas. Le agradezco y lo alabo en este momento. Y comparto con ustedes estas cosas que en mi vida marcaron la diferencia en estar más lejos de Él y estar un poquito más cerca de Él. Porque como dije en el principio, influyen y mucho estas cosas directamente en nuestro comportamiento. Y como les decía, estos niños manifiestan estos comportamientos y saben, yo tengo que ir y hablar con los padres también. ¿Saben? El Señor se vale de todo para mostrarnos a todos nosotros, nuestros hijos, cómo su palabra es verdad, ¿verdad? Y me quedé meditando en eso cuando iba a las casas de los padres y les preguntaba, ¿el niño pasa mucho tiempo enfrente del televisor? Oh, sí. Mire, tenemos un televisor, pensando algunos de ellos que era algo bueno. Miren, tengo este televisor aquí grandote, como les dije, 40, 50 pulgadas en el medio del living y todo lo demás. Sí, ahí se sienta y ahí pasa igual 4 horas sentado y no molesta para nada. Qué raro que en la escuela se comporte de esa forma. Qué raro que en la escuela le pega al compañerito. Qué raro que en la escuela de repente toque algunas partes
del cuerpo que no debe. Qué raro que esto, qué raro que aquello, siendo que aquí en casa se sientan en la televisión y ahí queda todo el día. Y si no, ahí se ponen el jueguito y ahí está, como agua de pozo, manso decimos en mi país, ¿verdad? ¿Qué pasa? Todo eso que aprende en esa maestra o maestro, como quieran llamarle a la pantalla, ¿dónde lo va a ir a aplicar? En su diario vivir. ¿Y cuál es su diario vivir? Con el resto de los otros niños. Él está haciendo lo que está viendo, porque él aprende por mímica. Aprende porque ve, por eso nosotros los padres somos ejemplo para nuestros hijos. Y si tenemos la palabra del Señor, si sabemos cómo hacerlo, si tenemos comunión con el Señor, entonces ellos van a estar copiando esas cosas, si nosotros los instruimos en eso. Pero si no tenemos esa comunión con Dios, que preferimos que el chupete o el chupón electrónico esté ahí educándolos en el tiempo que nosotros no podemos estar con ellos, porque como dije antes, adquirimos de repente deudas, algunas de ellas las cuales no son necesarias, como esa justamente de comprarnos un televisor que nos sale de $500 para arriba y después hay que pagarlo y hay que trabajar más horas para pagarlo y nos quita más tiempo de estar con nuestra familia. Y es toda una cosa que podemos seguir y seguir y seguir, que ustedes ya lo saben, que me pasó a mí. ¿Por qué no escogemos mejor pasar más tiempo con nuestros niños? Aunque estemos cansados, adquiramos menos deudas. Saquemos el televisor. Pasemos más tiempo con nuestros niños. Saquemos los jueguitos electrónicos. ¿Eso une o desune a la familia? ¿Yo estoy intercomunicándome con alguien cuando estoy con un jueguito? ¿Verdad que no? Cuando estoy mirando la televisión, ¿estoy interactuando con alguien? Supuestamente, el momento de familia, ¿estoy interactuando con mi familia? ¿O alguien más está interactuando con mi familia? Alguien más, ¿verdad? Mis queridos hermanos, los invito al último versículo. Efesios 5, del 8 al 11. Y como dije unos minutos antes que saliéramos por esa puerta, tengo mucho más para compartir con ustedes. Si alguien quiere más material, aquí está todo. No quise traer alguno de los libros de la hermana de Huay porque creo que es lo bastante suficiente con esto para mostrarles a ustedes cómo el Señor trabajó en mi vida y cómo sin duda puede trabajar en nuestras vidas si lo dejamos participar de esta manera y tomamos su palabra con estos conceptos. Efesios 5, del 8 al 11. Y dice así: en otro tiempo erais tinieblas, pero ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz, porque el fruto de la luz consiste en toda bondad, justicia y verdad. Buscad lo que agrada al Señor. No participéis de las obras infructuosas de las tinieblas, antes denunciadlas. Tenemos que denunciar estas cosas para nuestros jóvenes, para nuestros niños, para nosotros mismos, porque el Señor las denuncia y nosotros tenemos que hacer lo mismo con nuestros hijos desde chiquitos. Mis queridos amigos, este fue el mensaje para hoy. Espero que el Señor les haya mostrado algo más en lo cual podemos acercarnos un poquito más a Él. Porque esta vida, como dijimos antes, cuando aceptamos a Jesús, ya es una vida diferente. Ni yo me pertenezco a mí mismo, sino que soy de Jesucristo. Hagamos las cosas las cuales nos unen más a Él. Amén.